Mi hermana echó a mi hija de 12 años de la casa de mis padres mientras yo estaba en un viaje de trabajo. Cuando llamé a mi madre me dijo, no los necesitamos aquí. Así que dejé de pagarles las cuentas y ahora corren el riesgo de estar en la calle. Mi nombre es Daniel, tengo 38 años y soy padre soltero de una niña de 12 años llamada Sofía. Trabajo como supervisor en una empresa de logística y aunque no es el trabajo de mis sueños, paga las cuentas y me permite darle a mi hija una vida decente. No ha sido fácil desde que su madre nos dejó hace 6 años, pero Sofía y yo hemos aprendido a salir adelante juntos. Ella es mi mundo, y todo lo que hago es por ella. Pero esta historia no empieza conmigo siendo un héroe, sino con un viaje de trabajo que puso mi vida patas arriba. Era un lunes por la mañana cuando mi jefe me llamó a su oficina. Daniel, necesitamos que vayas a la sucursal del norte. Hay un problema con los envíos y eres el único que puede solucionarlo, me dijo. No estaba emocionado. El norte estaba a 3 horas en auto, y eso significaba dejar a Sofía por unos días. Normalmente, ella se quedaba conmigo en casa, pero esta vez no había opción. Le dije a mi jefe que lo pensaría, pero en el fondo sabía que no podía decir que no. El dinero extra por el viaje me vendría bien, y confiaba en que mi familia cuidaría de Sofía mientras yo no estaba. Llamé a mi madre esa misma tarde. Ella vive con mi padre y mi hermana menor, Carla, en la casa donde crecimos. Mi madre siempre ha sido una persona práctica, de pocas palabras, pero confiable. Mi padre, en cambio, es más callado, casi invisible en las decisiones de la casa. Y Carla, bueno, ella tiene 29 años y sigue viviendo con mis padres porque, según ella, la vida es muy cara. Siempre hemos tenido nuestras diferencias, pero nunca pensé que llegaría tan lejos como lo hizo. Mamá, voy a estar fuera unos días por trabajo. ¿Puede Sofía quedarse con ustedes? Pregunté por teléfono. Hubo una pausa, como si estuviera pensando si le convenía o no. Claro, Daniel. Tráela cuando quieras, respondió finalmente. Su tono era seco, pero no le di importancia. Siempre ha sido así. Colgué aliviado, pensando que todo estaba arreglado. Esa noche, mientras preparaba mi maleta, hablé con Sofía. Ella estaba sentada en el sofá, jugando con su tablet, con el cabello castaño cayéndole sobre los ojos. ¿Vas a quedarte con la abuela unos días? ¿Está bien?, le dije. Ella levantó la vista y asintió. Sí, papá, pero no te tardes mucho, ¿sí? Me reí y le prometí que volvería pronto. Sofía es una niña tranquila, de esas que no dan problemas. Siempre ha sido fácil llevarse bien con ella, y confié en que no habría líos en casa de mis padres. Al día siguiente, la dejé con mi madre. Era martes, y mi viaje duraría hasta el viernes. Llevé a Sofía con su mochila, un par de cambios de ropa y su tablet para que no se aburriera. Mi madre me recibió en la puerta con una cara que no decía mucho. Pórtate bien, Sofía, le dije mientras le daba un abrazo. Ella sonrió y entró corriendo a la casa. Nos vemos el viernes, le dije a mi madre antes de subirme al auto y manejar rumbo al norte. El trabajo fue un desastre desde el principio. Los envíos estaban atrasados, los empleados no sabían qué hacer, y pasé los primeros 2 días corriendo de un lado a otro, revisando inventarios y hablando con proveedores. No tuve mucho tiempo para pensar en casa, pero el miércoles por la noche llamé a Sofía para ver cómo estaba. Contestó mi madre. Todo bien por aquí, me dijo, cortante como siempre. Hablé un rato con Sofía, que me contó que había jugado en el patio y visto televisión. Parecía estar bien, así que colgué tranquilo. El jueves por la mañana, todo cambió. Estaba en medio de una reunión cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Papá, la tía Carla me echó de la casa. Mi corazón se detuvo. Leí el mensaje 2 veces para asegurarme de que no estaba entendiendo mal. ¿Qué demonios estaba pasando? Intenté llamarla de inmediato, pero no contestó. Llamé a mi madre, y después de 3 tonos, respondió. Mamá, ¿qué pasa? Sofía me dice que Carla la ha hecho de la casa, dije, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio largo, de esos que te hacen imaginar lo peor. Mira, Daniel, aquí no los necesitamos. Sofía se fue con una vecina por ahora. No te preocupes, respondió mi madre. Su voz era fría, como si estuviera hablando del clima. ¿Cómo que no nos necesitan? Es mi hija, mamá. ¿Qué pasó?, grité, pero ella no dio explicaciones. Ya te dije, aquí no hay lugar para problemas, dijo antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, con la cabeza dando vueltas. ¿Qué problemas? Sofía no era una niña rebelde. Nunca había dado problemas a nadie. Intenté llamar a Carla, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a Sofía otra vez,
y esta vez contestó. Papá, estoy con la señora López, la vecina. La tía Carla dijo que yo era una carga y me saco mis cosas al patio. La abuela no dijo nada, me explicó con voz temblorosa. Sentí una furia que nunca había sentido antes. Mi propia hermana había echado a mi hija de 12 años a la calle, y mi madre lo permitió. Tranquila, cariño. Voy a solucionar esto. Quédate con la señora López hasta que yo llegue, sí, le dije, intentando sonar calmado aunque por dentro estaba a punto de explotar. Ella murmuró un sí y colgó. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana del jueves. Estaba a 3 horas de casa, pero no podía irme todavía. Tenía que terminar el trabajo o arriesgarme a perder mi empleo. Decidí esperar hasta el viernes, pero mi cabeza no paraba de dar vueltas, esa noche no dormí. Me imaginé a Sofía sola, con su mochila en la calle, mientras mi hermana y mi madre actuaban como si nada. Pensé en todas las veces que las había ayudado. Durante años, yo había pagado parte de las cuentas de la casa de mis padres. El agua, la luz, incluso el internet que Carla usaba todo el día para ver videos en su teléfono. Cuando mi padre se quedó sin trabajo hace 3 años, fui yo quien puso el dinero para que no perdieran la casa. ¿Y ahora, esto? Echar a mi hija como si fuera basura. El viernes terminé el trabajo a las apuradas y manejé directo a casa. Fui primero a buscar a Sofía a lo de la señora López, una vecina amable que siempre había sido buena con nosotros. Cuando llegué, Sofía corrió a abrazarme. Gracias por cuidarla, le dije a la señora López, que solo asintió con una sonrisa triste. Sofía no dijo mucho en el auto, pero podía ver que estaba afectada. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Cuando llegué a mi apartamento con Sofía, tomé una decisión. Llamé a mi madre una última vez. Mamá, ¿por qué hicieron esto?, pregunté, dándole una última chance de explicarse. Ya te dije, Daniel. No necesitamos problemas aquí, respondió, como si fuera una grabación. Está bien, dije, respirando hondo. Si no nos necesitan, entonces no necesitan mi dinero tampoco. Colgué sin esperar su respuesta. Esa misma noche, cancelé los pagos automáticos de las cuentas de la casa de mis padres. Luz, agua, internet, todo. Si no querían a mi hija, no iban a tener mi ayuda. No sabía qué pasaría después, pero en ese momento, sentía que era lo correcto. Sofía estaba a salvo conmigo, y eso era lo único que importaba. Lo que no esperaba era lo rápido que las cosas se iban a derrumbar para ellos. Habían pasado 4 días desde que cancelé los pagos de las cuentas de la casa de mis padres. Era viernes por la tarde, y yo estaba en casa con Sofía, intentando mantener la calma después de todo lo que había pasado. Ella estaba en su cuarto, dibujando algo en su cuaderno, mientras yo miraba por la ventana, pensando en cómo mi familia había traicionado a mi hija. Cada vez que recordaba el mensaje de Sofía diciendo que Carla la había echado, sentía una furia que me quemaba por dentro. Mi madre y mi hermana eran las culpables. Mi padre, en cambio, no tenía nada que ver. Él siempre había sido un hombre callado, atrapado bajo las decisiones de mi madre, y aunque no había hecho nada para detenerlas, tampoco las apoyaba. El teléfono sonó mientras preparaba la cena. Era mi madre. Contesté con los dientes apretados. ¿Qué quieres?, dije, sin saludar. Daniel, la luz y el agua están cortadas desde ayer. No tenemos nada. ¿Cómo esperas que vivamos así?, dijo, con un tono que mezclaba enojo y desesperación. No es mi problema, mamá. Ustedes echaron a Sofía como si fuera basura. No voy a seguir pagando por ustedes, respondí. Ella respiró hondo, como si estuviera conteniendo algo. Tu padre está enfermo, Daniel. Sin agua no podemos ni hacerle la comida. Esto es por Carla, no por él. Ayúdanos, dijo. Sentí un nudo en el estómago al pensar en mi padre, pero la rabia contra ella y Carla era más fuerte. Si tanto te importa, papá, hubieras pensado en eso antes de dejar que Carla la echara, contesté. Colgué sin darle chance de responder. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carla. Eres un miserable, Daniel.
Nos dejaste sin luz ni agua por una niña que no sabe comportarse. Vamos a demandarte si no pagas las cuentas. Leí el mensaje 2 veces, incrédulo. ¿Demandarme? ¿Con qué dinero? Carla no había trabajado un día en su vida, y mi madre vivía de la pensión de mi padre. La furia me subió a la cabeza. Respondí, inténtalo. No tienes nada contra mí. Y Sofía no es el problema, eres tú. Bloqueé su número después de eso. No iba a dejar que me chantajearan. Esa noche, mientras Sofía dormía, me senté en el sofá con una cerveza en la mano. Pensé en todo lo que había hecho por ellos. No solo pagaba las cuentas de la casa. También estaba pagando un auto viejo que usaban, un sedán del 2010 que compré a plazos hace 2 años para que mi madre y Carla pudieran moverse. Mi padre casi no lo usaba porque apenas salía, pero ellas dependían de él para todo. La idea de que me amenazaran con una demanda mientras yo seguía pagando ese auto me hizo hervir la sangre. Tomé una decisión, si querían guerra, la iban a tener. El sábado por la mañana, fui al banco y cancelé los pagos del auto. Luego llamé a la compañía y les dije que lo recogieran de la casa de mis padres. No me importaba si estaba a mi nombre o no, yo pagaba las cuotas, y sin mi dinero, ellas no tenían derecho a usarlo. Esa tarde, mi madre me llamó otra vez. Daniel, se llevaron el auto. ¿Qué estás haciendo? Esto es una locura, gritó. Ustedes empezaron esto, mamá. Me amenazaron con demandarme, así que no esperen nada más de mí, dije, casi temblando de rabia. Tu padre necesita ir al médico, Daniel. Sin el auto, no podemos llevarlo. Esto es por él, no por nosotras, respondió. Su tono era desesperado, pero no le creí. Siempre usaba a mi padre para manipularme. Entonces busquen cómo arreglarse. Yo no cedo, dije y colgué. El domingo, tocaron la puerta de mi apartamento. Abrí y ahí estaban mi madre y Carla, las dos con caras de furia y cansancio. Sofía estaba en la cocina haciendo un dibujo, y les hice señas para que hablaran bajo. Daniel, por favor, perdónanos, dijo mi madre, cambiando el tono a uno más suave. Lo que pasó con Sofía fue un error. Carla no debió echarla, y yo debí detenerla. Pero no nos hagas esto. Carla sintió, con los ojos rojos. Sí, Daniel, me equivoqué. No quería hacerle daño a Sofía. Pero sin luz, sin agua, sin el auto, estamos perdidas. Papá está enfermo, y sin tu ayuda no sabemos qué hacer, dijo. Las miré a las dos, y por un segundo casi siento lástima. Pero luego recordé cómo Carla había dejado las cosas de Sofía en el patio como si fueran basura, y como mi madre no había movido un dedo para detenerla. La rabia volvió. ¿Creen que con un perdón arreglan todo? Sofía es mi hija, y la trataron como si no valiera nada. Ahora usan a Papa para darme pena, pero no voy a caer en eso, dije, alzando la voz. Mi madre se acercó un paso. Daniel, si no nos ayudas, tu padre va a sufrir. ¿Quieres eso en tu conciencia?, preguntó. Carla agregó, podemos arreglarlo todo si vuelves a pagar las cuentas y nos devuelves el auto. No seas cruel, sus palabras me hicieron explotar. Crueles fueron ustedes cuando echaron a una niña de 12 años. Papá no tiene la culpa, y me duele por él, pero ustedes no me van a manipular más, dije. Entonces tomé una decisión que había estado rondando mi cabeza. Si tan mal estoy haciendo esto por Papá, entonces me lo traigo a vivir aquí conmigo y con Sofía. Él no merece estar en esa casa con ustedes. Pero ustedes dos, que no están enfermas, arréglenselas solas. No las necesito aquí. Las dos me miraron con los ojos abiertos, como si no pudieran creerlo. Mi madre intentó hablar. Daniel, no puedes, empezó, pero la corté. Fuera de mi casa, dije, abriendo la puerta. Ellas dudaron un momento, pero al final se fueron en silencio. Esa noche, llamé a mi padre. Papá, quiero que vengas a vivir conmigo y con Sofía. No tienes que estar en esa casa sufriendo por ellas, le dije. Él suspiró al otro lado de la línea. Hijo, no quiero ser una carga para ti, respondió. No lo eres, papá.
eres el único que no me falló. Ven con nosotros, insistí. Después de un largo silencio, dijo, está bien, Daniel. Iré. Colgué con una mezcla de alivio y tristeza. Odiaba a mi madre y a Carla por lo que habían hecho, pero saber que mi padre estaría conmigo me daba algo de paz. El lunes por la mañana, fui a la casa de mis padres. Mi madre y Carla estaban ahí, mirando desde la ventana mientras ayudaba a mi padre a subir al auto con una pequeña maleta. No me hablaron, y yo no las miré. Mi padre se sentó en el asiento del pasajero, con la cara cansada pero tranquila. Gracias, hijo, me dijo en voz baja mientras manejábamos a mi apartamento. No tienes que agradecerme, papá. Esto es lo correcto, respondí. Cuando llegamos, Sofía corrió a abrazarlo. Abuelo, ¿vas a vivir con nosotros?, preguntó. Él sonrió débilmente. Sí, pequeña. Ahora estaremos juntos. Esa noche, mientras mi padre descansaba en el cuarto de huéspedes y Sofía dormía, me senté en el sofá con la cabeza llena de pensamientos. Odiaba a mi madre y a Carla con todo mi ser, pero tener a mi padre conmigo me hacía sentir que había hecho algo bueno. Ellas podían quedarse con su orgullo y su miseria. Yo tenía a mi hija y a mi padre, y eso era suficiente. Habían pasado 4 semanas desde que mi padre se mudó a vivir conmigo y con Sofía. Era un martes por la tarde, y la vida en el apartamento empezaba a sentirse como algo normal otra vez. Mi padre se pasaba los días leyendo el periódico o viendo televisión en el sillón, mientras Sofía iba al colegio y yo trabajaba. No era perfecto, pero era tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar sin el peso de mi madre y mi hermana en mi espalda. Mi padre entendía por qué había cortado con ellas, aunque a veces lo veía mirando por la ventana con una tristeza que no decía en voz alta. Las extraño, Daniel, pero sé que no podían seguir así, me dijo una vez mientras tomábamos café. Yo asentí, pero no dije nada. Mi rabia contra mi madre y Carla no se había ido, y no quería que él intentara convencerme de perdonarlas. Esa paz que habíamos encontrado se tambaleó un día cuando Sofía llegó del colegio. Yo estaba en la cocina cortando verduras para la cena, y mi padre descansaba en su cuarto. Sofía entró con su mochila colgando de un hombro y una cara que no supe leer al principio. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté, dejando el cuchillo en la mesa. Ella dudó un momento, mirando al suelo. Papá, hoy la tía Carla me habló cuando salí del colegio, dijo en voz baja. Sentí un escalofrío. ¿Qué? ¿Cómo que te habló?, pregunté, tratando de no sonar tan enojado como me sentía. Sofía se sentó en una silla y empezó a hablar. Estaba esperándome cerca de la salida. Me dijo que te dijera que ella y la abuela te extrañan mucho, y que yo también las extraño. Dijo que deberías ayudarlas porque somos familia. Escuchar eso fue como si me clavaran un cuchillo en el pecho. No podía creer que Carla tuviera el descaro de acercarse a mi hija después de todo lo que había hecho. La rabia que había estado conteniendo durante semanas explotó. ¿Te dijo algo más? ¿Te asustó?, pregunté, apretando los puños. Sofía negó con la cabeza. No, papá. Solo me dio un abrazo y se fue. Pero me sentí rara, respondió. La abracé fuerte, intentando calmarme por ella. Tranquila, cariño. No tienes que preocuparte por esto. Yo lo arreglo, le dije. Ella asintió y subió a su cuarto, pero yo me quedé en la cocina, temblando de furia. Esa noche, después de que Sofía y mi padre se durmieran, me senté en el sofá con el teléfono en la mano. Revisé los mensajes que Carla y mi madre me habían enviado semanas atrás. Ahí estaban las amenazas de demandarme, las súplicas fingidas de perdón y los intentos de usar a mi padre como excusa. Ahora esto, acosar a mi hija en el colegio para manipularla y llegar a mí. Era demasiado. No solo me habían traicionado a mí, sino que ahora iban tras Sofía, mi mundo, la única persona que nunca les había hecho daño. No podía permitirlo más. Al día siguiente, tomé la mañana libre en el trabajo y fui directo a la comisaría. Llevé conmigo los mensajes impresos y le conté todo a un policía que me escuchó con atención. Mi hermana y mi madre me han estado acosando desde que dejé de ayudarlas económicamente.
Amenazaron con demandarme, vinieron a mi casa, y ahora mi hermana habló con mi hija de 12 años en el colegio para manipularla. Quiero una orden de alejamiento, expliqué. El policía revisó los mensajes y tomó nota de todo. Con esto y el testimonio de su hija, podemos tramitarla. ¿Está seguro de que quiere seguir adelante?, me preguntó. Lo miré fijo. Nunca estuve más seguro de algo en mi vida, respondí. El proceso no fue tan rápido como quería. Tuve que llenar formularios, esperar a que un juez revisara el caso y dar más detalles sobre lo que había pasado. Llevé a Sofía a hablar con una trabajadora social para que contara lo del encuentro con Carla, y aunque odiaba ponerla en esa posición, sabía que era necesario para protegerla. Ella fue valiente, como siempre. Solo quiero que nos dejen en paz, papá, me dijo después, y esas palabras me dieron más fuerza para seguir. 2 semanas después, me llamaron para decirme que la orden de alejamiento había sido aprobada. Mi madre y Carla no podían acercarse a mí, a Sofía ni a mi apartamento, y tenían prohibido contactarnos de cualquier forma. Si lo hacían, irían directo a la cárcel. Cuando recibí los papeles, sentí un alivio que no puedo explicar. Era como si me quitaran una piedra enorme del pecho. No quería llegar a esto, pero ellas me habían empujado demasiado lejos. Mi padre, que había estado callado durante todo el proceso, me puso una mano en el hombro esa noche. Hiciste lo que tenías que hacer, hijo. No te culpes, me dijo. Asentí, aunque una parte de mí todavía sentía un eco de culpa por él. Pasaron los días, y la vida empezó a asentarse de nuevo. Mi padre se acostumbró a vivir con nosotros, y aunque a veces hablaba de mi madre y Carla con nostalgia, nunca me pidió que las buscara. Supongo que entendía que ellas habían cruzado una línea que no se podía deshacer. Una vez me contó que las había visto en un café cerca de su vieja casa. Estaban bien, Daniel. No felices, pero bien. No tienes que preocuparte, me dijo. Yo no respondí. No me importaba si estaban bien o no, mi mundo eran Sofía y él, y el resto podía desvanecerse. Sofía volvió a ser la niña alegre que siempre había sido. Ya no miraba por la ventana con miedo a que alguien apareciera, y sus dibujos empezaron a llenarse de colores otra vez. Una tarde, mientras hacíamos la tarea juntos, me miró y dijo, papá, me gusta que estemos solo nosotros y el abuelo. Sonreí y le di un abrazo. A mí también, cariño. Ahora estamos bien, le dije. Y lo decía en serio, nunca volví a ver a mi madre ni a Carla. No sé qué pasó con ellas después de la orden de alejamiento, y no quiero saberlo. Mi padre a veces las veía, supongo que en secreto, pero nunca me lo decía directamente, y yo no preguntaba. Él las extrañaba, y lo entendía, pero también sabía que no podían volver a nuestras vidas. La casa donde crecí, el auto, las cuentas, todo eso quedó atrás como un mal recuerdo que se desvanecía con el tiempo. Un mes después de la orden, estaba en el parque con Sofía y mi padre. Ella corría detrás de una pelota, riendo, mientras él y yo nos sentábamos en una banca. El sol estaba bajando, y el aire era fresco. Es una buena niña, Daniel. La criaste bien, me dijo mi padre, mirando a Sofía. Gracias, papá. Hago lo que puedo, respondí. Él sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Hiciste más que eso. Nos salvaste a los dos, dijo. No supe qué contestar, pero sentí una paz que no había tenido en años. Esa noche, mientras Sofía dormía y mi padre veía televisión, me senté en el balcón con una taza de café. Pensé en todo lo que había pasado, el viaje de trabajo, la traición, la rabia, las peleas. Había perdido a mi madre y a mi hermana, pero había ganado algo mucho más grande. Mi hija estaba a salvo, mi padre estaba conmigo, y yo por fin me había librado de una carga que me había aplastado durante demasiado tiempo. La felicidad no era ruidosa ni perfecta, pero estaba ahí, en las risas de Sofía, en las charlas con mi padre, en la calma de saber que nadie volvería a lastimarnos. Y con eso, supe que había encontrado mi paz.